Gracias. Buenas tardes a todos. La reforma constitucional estableció con toda claridad objetivos: garantizar el derecho al acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de todos los mexicanos y defender el derecho a la información y a la libre expresión de todos los ciudadanos. Busca una competencia efectiva en todos los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión para beneficiar a los consumidores, reduciendo precios y aumentando cobertura y calidad de los servicios. Fortalecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que sea un órgano regulador autónomo, robusto, que pueda regular a las empresas en ambos sectores en beneficio de los consumidores. La reforma constitucional establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población. La reforma constitucional establece que el Congreso emitirá una legislación convergente que propiciará la competencia en todos los sectores y mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Reconocemos que en el dictamen establece medidas que benefician a los usuarios en referente a, por ejemplo, la eliminación de la tarifa de larga distancia a partir del 2015 y el desbloqueo de los teléfonos celulares. Y yo incluso me preguntaría, ¿y por qué hasta el 2015? Si podemos ponernos de acuerdo y plantear que en cuanto se publique el decreto se acabe el cobro de las llamadas de larga distancia. Yo no veo ningún problema técnico para lograr una cuestión de esta naturaleza. El dictamen establece un catálogo de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y la obligación de que el Instituto y la Profeco colaboren compartiendo información sobre violaciones sistemáticas y recurrentes de los operadores contra los usuarios y realicen acciones para la protección de los derechos de los mismos. Con respecto a los derechos de las audiencias, el dictamen establece que el Instituto dictará los contenidos básicos de los códigos de ética de las empresas de televisión y de radio y que la violación a los mismos estará sancionada. En el dictamen también se establece explícitamente los derechos de las personas con discapacidad, los cuales buscan asegurar que dichas personas tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones que los demás usuarios. Las contradicciones del dictamen con la Constitución son las siguientes, y por eso nuestra postura. Con respecto a las facultades en materia de regulación y supervisión de contenidos, que en el espíritu de la reforma constitucional le correspondían al Instituto, el dictamen se las asigna en su mayoría a la Secretaría de Gobernación, llegando al extremo de sectorizar al naciente sistema público de radiodifusión del Estado mexicano a dicha secretaría, lo que no ocurre en Estados Unidos, Canadá o en cualquier otro país de la OCDE. En materia de concesiones de uso social e indígena, el dictamen impide introducir un régimen simplificado para obtener sus concesiones y les prohíbe tener patrocinios o ingresos por publicidad, más allá de que las concesiones comunitarias o indígenas puedan recibir hasta el 1% del presupuesto para publicidad de los gobiernos federales, estatal o locales para las comunidades indígenas, manteniéndolas en la pobreza permanente de recursos y prácticamente haciendo o impidiendo que tengan una posibilidad real de ser una alternativa y de sobrevivir en el marco de las condiciones en que las pone el dictamen. Y yo no concibo y no veo la posibilidad real, sin ser ingenuos, de que cualquier Estado de cualquier país pueda regular monopolios sin fortalecer lo público y sin fortalecer lo social. Eso es ingenuidad aquí, en China, en Francia y en cualquier parte del mundo. La Constitución señala que se debe buscar competencia efectiva en todos los mercados y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de los consumidores, no proteger a un monopolio sobre otro. El dictamen permite que un grupo televisivo aumente su control del mercado de televisión de paga sin informar siquiera al instituto. La famosa
cláusula Cablecom, el 9º transitorio en la ley. El contrato de lo establecido en contra de lo establecido en la Constitución, el dictamen establece fuertes barreras para entrar al mercado de televisión de paga, protegiendo a las altas tarifas y la alta rentabilidad de un grupo televisivo que ya controla el 67% de este mercado en contra de los intereses de los consumidores. Se queda con varias de las frecuencias y del espectro radioeléctrico y no las entrega y repite los mismos contenidos como tales. La Constitución señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de los diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. La definición de preponderancia del dictamen con base en la participación de los agentes de un sector solo busca que un grupo televisivo pueda deshacerse de su condición de agente preponderante en radiodifusión al no tener el 50% de la audiencia al agregarse la televisión abierta con la de la radio. En relación al instituto, el dictamen debilita su carácter autónomo, restringe sus facultades en materia de contenidos, deja opaco el mecanismo para la selección de comisionados, debilita el carácter colegiado de dicho órgano y es omiso respecto a sus mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Al obligar a que las tarifas del agente predominante de telecomunicaciones permitan que cualquier concesionario, sea una empresa eficiente o incompetente, tenga una ganancia al menos igual a dicho agente, el dictamen va a aumentar arbitrariamente los precios de los servicios de telecomunicaciones, impidiendo que estos se reduzcan en beneficio de los consumidores. El dictamen no le da facultades al instituto para resolver controversias sobre tarifas y condiciones de servicio entre los operadores y las dependencias públicas que le arrienden infraestructura y no busca establecer puntos de intercambio de tráfico de Internet en el país, haciendo que nuestro tráfico de datos país siga pasando por la ciudad de Dallas. Para que el instituto cumpla su obligación constitucional de establecer criterios para identificar concentraciones en la propiedad de frecuencias y medios de comunicación como televisoras, periódicos, revistas y someterlas a una regulación, el dictamen señala que solo debe actuar en casos donde no exista pluralidad en la información noticiosa de radio o televisión, lo cual es un criterio totalmente subjetivo que podría ocasionar que el instituto nunca actúe o que en sus medidas sean endebles jurídicamente. Ante la alta concentración de la producción de contenidos, se observa en México, el dictamen no establece mecanismos financieros obligatorios que fomenten la producción de contenidos audiovisuales independientes, ni mayores incentivos para que el incrementar los tiempos para publicidad cuando tengan más del 20% de su programación a producción nacional independiente. Por lo tanto, compañeras y compañeros, lo que establecimos y lo que acordamos en la Constitución, en el dictamen no es respetado. Se aplica en algunos de los servicios de telecomunicaciones, particularmente en el caso de la telefonía fija y de la telefonía móvil. Y reconocemos ahí los avances para los usuarios. No así en el caso de la televisión restringida y no así tampoco en el caso, o pone en riesgo, cuando menos, todas muy débiles las medidas que toma en todo el espectro de radiodifusión. Por eso, la postura del Partido de la Revolución Democrática, como no hay una competencia efectiva como se establece, como no se contribuye a fortalecer el ejercicio democrático por parte del Estado mexicano, como no se fortalece la capacidad del Estado a través de entes públicos que permitan regular de mejor manera y en favor de la población la radiodifusión y las telecomunicaciones, en función de ello, el Partido de la Revolución Democrática, su fracción, votará en contra
de este dictamen, sin dejar de reconocer los esfuerzos que se hicieron por mejorar la redacción, pero también sin dejar de reconocer, al final de cuentas, la claudicación de los actores y de los acuerdos que se tomaron para poder enfrentar a los monopolios como debiera ser a partir de la reforma constitucional. Gracias, compañeras y compañeros.